Nos vamos a otro tema, tiene que ver con la educación y a partir de las declaraciones del ministro Esteban Bullrich respecto de la educación pública y que se implementen en la Argentina la enseñanza o por lo menos la apertura hacia todas las religiones. Sí. Ha generado un gran debate. Ha generado un debate, escuchamos, así, vimos en los portales, en los debates, en las noticias, en las radios esto, pero nos parece que es interesante conversarlo. Sobre la base de señalar que este debate retrasa un siglo y medio más o menos, porque en Argentina la legislación de educación, la que sentó las bases de un país que ha tenido al sistema educativo en un sentido tan homogeneizador, tan nivelador de la sociedad, nuestro país es modelo, diría, en América Latina del acceso a la educación pública, gratuita y laica. Sí. Esa es la ley pionera, 1420 de 1884. 1884. Ya la legislación que sentó las bases de la educación en Argentina dijo que la educación debía ser universal, gratuita y laica. ¿En qué sentido además? Porque además creo que había allí, en esta generación del 80, de una idea de que como Argentina fue un país con mucha migración también, había diversas religiones. Sí. Si bien el catolicismo fue por años oficial, ahora ya ni siquiera, digamos, es una religión que solventa el Estado, pero ya, por ejemplo, los presidentes no es obligatorio que sean católicos. Antes eran obligatorios, hasta la última reforma constitucional del 94. Entonces, avanzar en un Estado laico, en esta idea de la educación laica, es reconocer que hay pluralidad de religiones y de cultos, garantizar esta pluralidad de cultos y de no cultos. Digo, hay una masa de la población que oscila entre un 15 y un 20% que no tiene ninguna religión. Entonces, ¿qué te garantiza la escuela no inmiscuyéndose en algo que tiene que ver por ahí con decisiones de las personas, de las familias, sí, de qué culto llevan? Aspectos que a veces son muy discriminatorios, porque, por ejemplo, vas a dar clase de religión y en general a donde se da, ¿qué te dicen? Bueno, los chicos que no sean católicos pueden no venir a la clase. Eso ya supone como un nivel fuerte de violencia, porque primero tenés que identificar de qué culto sos, que no sería por qué necesario. Y que 2, 3 alumnos salgan de la clase, o 5 o 7, porque la clase va a ser de religión, ya genera entre los chicos una segregación, posibles discriminaciones y necesidad de que se identifiquen cosas que no son para nada identificables. Y es más, la provincia de Salta tiene, desde hace 5 o 6 años, educación religiosa por una ley provincial en la escuela. Y ya hay dictamen, está en debate en la Corte Suprema de Justicia, ya hay dictamen de la Procuración diciendo que es inconstitucional, que esto no respeta la pluralidad, no respeta además este principio de educación gratuita y laica para que nadie se sienta forzado frente a un posicionamiento religioso que son decisiones de convicciones personales y no de las políticas del Estado que tienen que ser amplias. ¿Y dónde se ampara entonces Bullrich en este contexto? Porque, a ver, hablamos de otro grosero error si es que empezamos a atar distintos cabos en distintos representantes de este gobierno nacional. Bueno, a mí me parece que la falta de apego a las legislaciones en Bullrich no son nuevas. Creo que esto es un poco correr el eje de la discusión educativa grande que hay con la nación, la discusión presupuestaria. Se le está reclamando desde el sector docente que se cumpla con una ley. La ley educativa planteó la paritaria nacional docente y esa paritaria nacional docente tiene un sentido muy importante, que es equiparar las condiciones, nivelar, decir, nadie puede en el país cobrar por debajo de tal nivel. Sí. Ahora salió con un proyecto Macri que plantea, las provincias definen libre, según sus posibilidades, las paritarias. Esto produce un sistema educativo absolutamente fragmentado, desigual, y depende de qué provincia estés, que tenga más recursos o menos recursos, y va a haber mejor o peor educación. Digo, a mí me parece que esto es un poquito un globo para tapar el debate de fondo que hay en lo educativo, mucha conflictividad que hay en muchas provincias, pero además, una vez más, así como no se respeta la ley de paritaria, plantear algo que fue en el marco de una acción en Corrientes con un obispo que le pide a Bullrich, tendría que haber educación religiosa. La verdad que la respuesta debería ser, bueno, en Argentina están todos los cultos permitidos, las personas que quieren, es más,
En Argentina, la educación de gestión privada en muchos casos son escuelas confesionales y eso las paga el Estado también. Digo, porque esas escuelas, en la inmensa mayoría de los casos, las escuelas religiosas, son escuelas públicas. Nosotros tenemos como dos sistemas, grandes sistemas, las escuelas públicas de gestión privada o escuelas públicas de gestión estatal. Sí. Y esas de gestión privada, casi el 90% más son también financiadas por el Estado en la totalidad incluso de sus planteles docentes. Y ahí se da, digo, cuando la gente quiere una opción de enviar a una escuela religiosa, puede optar, quiere que haya educación, de enviar a sus hijos a estas escuelas que ya sabes que les van a dar religión, que van a ir a misa, ¿no? Me parece que eso está en la Argentina, existe, y hay incluso grandes debates respecto a este financiamiento de la escuela religiosa por parte del Estado. Quiero decir algo además, en especial, las religiones, la mayoría, pero la católica en particular, tienen una visión respecto a la familia y respecto a la sexualidad, que es una visión que ni siquiera los católicos en sus prácticas comparten, digo, no aceptan todavía el divorcio, no aceptan a las parejas del mismo sexo. El rol de las mujeres es un rol que sigue siendo para la Iglesia un rol absolutamente tradicional, muy ligado solo a la maternidad como opción de la realización de lo femenino. Bueno, imaginemos que si llevamos esto a toda la educación, especialmente para las mujeres, las minorías sexuales, personas de distintas diversidades, hoy las familias, no existe más ese modelo de familia que supuestamente la Iglesia señala que es la familia natural. Esto es... Hay que pensar qué le pasa, chicos. Ni tampoco los hábitos de la familia, o sea, en una comida, el respeto. Por eso digo, entonces a mí me parece que ahí hay que pensar qué pasa con las chicas o los chicos, por ejemplo, que tienen dos mamás o dos papás porque es una pareja del mismo sexo. O qué pasa con quienes no, tienen solo, no tienen... Pero cuando dicen, bueno, ahora discutían mucho que las comunicaciones son familia, no decirle mamá o papá. Porque hay quien no denominado familia disfuncional, ¿no? En algún contexto. Claro, pero o sea, familias ensambladas. Hoy, ¿cuántos divorcios hay? Hay familias ensambladas, tenés hermanos, medio hermano. Entonces, bueno, cuando se piensa en toda esta diversidad, hay que pensar cómo se la vive de un modo de que no sea, que nadie sufra discriminación por ello. A veces te pasa... A mí me ha pasado con compañeros cuando estaba en la escuela que te dicen, festejamos el Día de la Mamá. Y su mamá falleció. Sí. Ni siquiera... Bueno, después fue el Día de la Familia. El Día de la Familia. Entonces vos cuando comunicás, hay veces que estos son debates en la escuela, de decir, señor, familia, ¿no? Familia. Entonces ahí vos das una mirada a las formas plurales que pueden tener las personas que conviven en esa comunidad. La verdad que plantear que vas a instalar, hace un planteo el ministro que es como una pluriconfesionalidad. Él no habla de solo catolicismo. Sí. Bueno, la frase de él ha sido, por más que soy católico, trato de ser un apóstol y buen discípulo. Sí creo que en las escuelas debemos enseñar otras religiones también, que también tienen lecciones para aprender. Claro. A mí me parece que esto no es necesario respecto a esto que decía. Hay momentos en los que sí, hay cátedras como la construcción de ciudadanía, derechos, a donde se incluye el conjunto de los debates que hay en la sociedad, se reconocen todas las instituciones que hay. Ahora, plantear que vos vas a dar religión, pensemos en una cosa que tiene que ver con el tema de separación Estado e Iglesia, que siempre eso está como en tensión. Sí. Pero los países que tienen esta fusión entre Estado e Iglesia no son en general los países que podemos mostrar como modelos más democráticos de sociedad. Entonces, por eso digo, un gobierno que nos viene a plantear, no nos vengan con las cosas de atrás, no nos vengan con la memoria, no. Bueno, por eso digo, este debate retrasa siglos. Retrasa siglos porque eso es algo que en Argentina estaba absolutamente zanjado y en tal caso el debate respecto a la escuela es cómo incluimos estas miradas, estos nuevos paradigmas de participación. Creo que hay como todo un debate de una escuela que se creó en el siglo XIX,
dice un dirigente docente que tiene sus docentes del siglo XX y los alumnos del siglo XXI, Sí. que hoy tenemos las nuevas tecnologías, que tenemos como que a veces la escuela tiene que estar dando respuestas a conflictividades sociales que cuesta en una institución que todavía tiene rigidez. Bueno, me parece que esos debates, acá lo hemos visto en debates como el tema de la prevención de la violencia, del abuso sexual infantil, los papeles que tienen herramientas como la educación sexual integral, que mucho han combatido las iglesias, Sí. que se dé educación sexual integral, que es un contenidos que te muestran que la sexualidad es parte del desarrollo de las personas, que plantean no construir relaciones estereotipadas, cómo respetás y sos paro igual con los que tenés alrededor. Bueno, yo creo que hay que avanzar por este lado, no por el lado que nos retrotraiga a prácticas que está demostrado en el mundo y en la propia experiencia argentina que no son avances, sino todo lo contrario.